Bienvenidos a un domingo más de Escuela Dominical Quédate en Casa. Los saludamos con mucho cariño y deseando poder regresar pronto a nuestras clases presenciales. Sean bienvenidos todos. Dios los bendiga. Hoy continuamos con la historia del apóstol Pablo. ¿Recuerdan cómo fue llamado por Jesús? Después de que Pablo oyó a Jesús en el camino a Damasco, él fue cegado por 3 días, pero cuando conoció a un hombre llamado Ananías, el cual le ayudó por el poder de Dios a que recibiera su vista de nuevo, él creyó de inmediato y fue bautizado. Él hizo una confesión de fe, reconociendo que Jesús es su Señor y Salvador. Él era antes un enemigo de los que siguieron a Jesús, pero ahora él sabía la verdad. Él también era un seguidor y él tenía que decirles a otros las noticias maravillosas. Vamos a ver que él aún está en Damasco y a pesar de ser un cristiano, su vida y ministerio no fue fácil. Busquen en tu Biblia Hechos capítulo 9, 19 al 31. Pon pausa al video, lee el pasaje y luego continúa. Los judíos estaban confundidos. No podían creer que Pablo, aquel hombre que perseguía a cristianos para meterlos a la cárcel por causa de Cristo, ahora era uno de ellos, que creía en Cristo y predicaba de él. ¿Pueden imaginarlo? ¿No creen que eso era difícil para Pablo? Yo me imagino que los cristianos de la época pensaban que en cualquier momento se los llevaría a todos presos y los judíos pensaban que era un traidor. Ellos, preocupados por eso, decidieron matarle, así que estuvieron atentos a que Pablo saliera de la ciudad, así que vigilaban de día y de noche las puertas. Entonces los discípulos le ayudaron a escapar y lo bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Imaginen la escena, los muros de las ciudades eran muy altos. Lo más peligroso era de que Pablo estaba en una canasta. Esas canastas en esos días estaban diseñadas para sostener comida y cosas suaves, no para sostener personas. Dios cuidó a Pablo. Recuerden que los propósitos de Dios se cumplirán, aunque a nosotros nos parezca imposible, para Dios todo es posible. Pablo llega a Jerusalén y pues los discípulos de ahí tampoco querían juntarse con él, pues le tenían miedo. Recuerden que Pablo era una persona importante e influyente y era muy conocido. Recuerden que nosotros solo vemos lo que conocemos de las personas, pero Dios conocía el corazón de Pablo y él sabía que su arrepentimiento era verdadero y estaba obedeciendo su voluntad de predicar el evangelio. Bernabé lo llevó con los apóstoles y les contó todo lo que había pasado en Damasco y cómo después hablaba con mucha valentía de Jesús y su obra. Pablo estuvo con ellos en Jerusalén y predicaba de Cristo con mucha firmeza y valentía, y comenzó a predicar de Cristo a los griegos y discutía con ellos. Así que, ¿qué imaginan que pasó? Pues sí, lo querían matar. ¡Ay, Pablo! ¿Otra vez? ¿Y ahora qué va a pasar? Pues sí, lo querían matar. Entonces los hermanos, cuando se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarsis. Pablo no tenía miedo de compartir la verdad acerca de Jesús con todos los que conocía y también con los que no conocía, porque Pablo sabía sin duda que Jesús estaba vivo y que Él puede cambiar nuestras vidas, así como lo hizo con él. Pablo estaba en el camino equivocado, pero en ese camino él conoció a Jesús y aprendió la verdad, y él sintió que necesitaba decirles a todos sobre el evangelio. ¿Tenemos la pasión y el deseo de compartir a Jesús con otros? A veces esta pasión fue la que metió a Pablo en peligro, porque no todos querían escuchar la verdad, especialmente los que pensaron que estaba mintiendo o que los estaba traicionando. Pero recuerden lo que dice la palabra. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Muchas veces los que no eran creyentes lo querían matar. En este caso eran los griegos. Su vida estaba en peligro constantemente. Pero aquí vemos que los planes de Dios no pueden ser impedidos. Y Él va a utilizar a las personas o los medios que ni imaginamos, como en este caso, el bajar a Pablo por el muro dentro de una canasta, o de saber los planes malvados en su contra y actuar con rapidez. Cuando nuestro deseo es servir a Dios y compartir las buenas
buenas nuevas de salvación, Dios nos ayudará a saber a dónde podemos ir y lo que debemos hacer. ¿Estás viviendo por medio de tu propia vista o estás dejando que Dios te muestre a dónde ir? Nos vemos el próximo domingo. Iremos hablando de Pablo. No olviden hacer sus actividades. Les dejo el texto a memorizar. Dios les bendiga.